La calidad de la carne. ¿Qué es la carne? La carne es la parte comestible de los músculos de los animales de consumo humano, sacrificados en condiciones higiénicas. Fuente de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. El 70-75% de la carne es agua, la fracción proteica 20-25% de alto valor biológico, debido a la presencia de aminoácidos esenciales. Grasas pueden variar del 3-30% según la especie. En cuanto a vitaminas, destaca la de grupo B y vitamina A, importante fuente de hierro, hemo y zinc. La calidad de la carne. La calidad de la carne se define en función de su calidad composicional, coeficiente magro-graso y de factores de palatabilidad tales como su aspecto, olor, firmeza, jugosidad, ternura y sabor. Identificación visual. La identificación visual de la carne de calidad se basa en su color, veteado y capacidad de retención de agua. El veteado consiste en pequeñas vetas de grasa intramuscular visibles en el corte de carne. El veteado tiene un efecto positivo en la jugosidad y el sabor de la carne. La carne debe presentar un color normal y uniforme a lo largo de todo el corte. Las carnes de vacuno, cordero y cerdo deberían además estar veteadas. El olor. Otro factor indicador de calidad es el olor. El producto debe tener un olor normal, según la especie, por ejemplo, vacuno, cerdo, pollo, etc., pero que variará solo ligeramente de una especie a otra. Deberá evitarse la carne que desprenda cualquier tipo de olor a rancio o extraño. Firmeza. La carne debe parecer más firme que blanda. Jugosidad. La jugosidad depende de la cantidad de agua retenida por un producto cárnico cocinado. La jugosidad incrementa el sabor, contribuye a la blandura de la carne haciendo que sea más fácil de masticar y estimula la producción de saliva. La retención de agua y el contenido de lípidos determina la jugosidad. El veteado y la grasa presente en los bordes ayuda a retener el agua. Las pérdidas de agua se deben a la evaporación y goteo. El envejecimiento post-mortem de la carne puede incrementar la retención de agua y en consecuencia aumentar la jugosidad. Ternura. Está relacionada con diversos factores como la edad y el sexo del animal o la posición de los músculos. Un factor que incide positivamente en la ternura de la carne es el envejecimiento post-mortem. Los canales se envejecen almacenándolas a temperatura de refrigeración durante un cierto periodo de tiempo, después de la matanza y enfriamiento inicial. El sabor. El sabor y el aroma se conjugan para producir la sensación que el consumidor experimenta al comer. Esta sensación proviene del olor que penetra a través de la nariz y el gusto salado, dulce, agrio y amargo que se percibe en la boca. En el sabor de la carne incide el tipo de la especie animal, dieta, método de cocción y método de preservación, por ejemplo, ahumado o curado. Etapa de maduración de la carne. Tras el sacrificio comienza una serie de complejos procesos bioquímicos y cambios físicos en el tejido muscular que influyen en la calidad de la carne. Pre-rigor. La supervivencia del sistema nervioso, su duración oscila entre unos minutos y media hora. Rigor o endurecimiento. Es consecuencia de agotamiento en el músculo de los compuestos ricos en energía. La duración depende del tipo de músculo y la temperatura. Post-rigor o ablandamiento. Los cambios son secuencia de un debilitamiento en la estructura debido a la actividad enzimática. El grado de ablandamiento depende de los caracteres individuales de cada animal, temperatura ambiental y el tipo de músculo. Puede prolongarse de 4 a 6 días. Determinación analítica. Además de controles microbiológicos, la carne es sometida a las siguientes determinaciones físico-químicas. Determinación del pH de la carne. En cuanto a parámetros de la calidad de la carne, el pH es uno de los principales parámetros a considerar para verificar la calidad de la carne, porque afecta a varias de sus calidades.
color, capacidad de retención de agua, etc. Un valor de pH por debajo de 7 se considera alcalino o de determinación básica. El pH del músculo de animales sanos y vivos es de alrededor de 7,04. El valor se disminuye tras la muerte del animal. En determinación del pH de la carne, cuando el músculo está vivo, el pH es cercano a la neutralidad. Tras el sacrificio, el pH se encuentra entre 5,4 y 5,6, gracias a la formación de ácido láctico, tras un proceso de glucólisis anaeróbica. Este valor de pH ralentiza el crecimiento microbiano. Carne PSE. Glucólisis acelerada frecuente en ganado porcino, que lleva a un exceso de ácido láctico. Esto da lugar a carnes conocidas como carnes PSE, pálidas, blandas, exudativas y con menor capacidad de retención de agua. En los cerdos es causada por un estrés severo, menos de 5,4 el pH. Carne DFD. Glucólisis finalizada antes de tiempo, debido a que el animal ha realizado ejercicio intenso antes del sacrificio, agotando la reserva de glucógeno. Esto produce carnes DFD oscuras, firmes, duras y con alta capacidad de retención de agua y un pH elevado que favorece la proliferación microbiana. Esto es frecuente en carnes de lidia y de caza. Transporte inadecuado de animal largo, ayuno prolongado, insuficiente reposo en el matadero, pelea. Tenemos los valores de pH. Como vemos, el tipo de carne normal está entre un 5,4 y 5,6. Las carnes PSE pues, están menos de 5,4 y las carnes DFD están mayor de 5,6. Determinación de la capacidad de retención de agua. Es la capacidad de la carne para mantener ligada su propia agua, incluso bajo la influencia de fuerzas externas, presión, calor, etc. O también su capacidad para fijar agua añadida. Una baja CRA genera pérdidas importantes de agua, que arrastra consigo proteínas, minerales y vitaminas hidrosolubles. Una pobre retención de agua provoca un goteo constante que interfiere en el envasado en procedimientos de desalación en seco. Y muchísimas gracias.